Bienvenido a un video sobre el teorema de compresión y los límites especiales. Esperemos que podamos superar todo esto en 10 minutos o menos. El teorema de compresión establece que si h de x es menor o igual que f de x menor o igual que g de x para todo x en un intervalo abierto que contiene c, excepto posiblemente en c en sí mismo, y si el límite como x se acerca a c de h de x es igual a L, que es igual al límite cuando x se acerca a c de g de x. Entonces, si ambos límites son iguales a L, entonces el límite a medida que x se aproxima a c de f de x también debe ser igual a L, así que gráficamente lo que está sucediendo aquí es que, si tenemos h de x aquí y de x aquí, donde f de x se aprieta o intercala entre estas dos funciones. Pero en este caso si el límite de h y g cuando x se acerca a 1 es igual a 2. También podríamos concluir que el límite a medida que x se acerca a una de f de x también es igual a 2. Consideremos el límite a medida que x se aproxima a 0 de seno x dividido por x, y veamos si podemos descubrir a qué equivale esto usando el teorema de compresión. Así que aquí está la configuración, vamos a comparar el área de este triángulo grande a este sector, y a este triángulo más pequeño donde el ángulo θ está en el círculo unitario. Por lo tanto, esta longitud es igual a 1, y esta longitud también será igual a 1. Este segmento aquí sería el segmento tangente para este ángulo. Por lo tanto, esta sería la altura de este primer miembro del triángulo. El área es igual a la mitad de la base por la altura y la mitad por 1 veces tangente θ nos daría tangente θ dividido por 2, de modo que sería el área para este triángulo más grande aquí ahora. Veamos si podemos determinar el área para este sector aquí. Y, por último, para este triángulo más pequeño aquí, el área de los sectores es la mitad de rθ, ya que r es 1, tenemos la mitad de θ donde θ dividido por 2. Por último, en el triángulo pequeño aquí, este punto aquí está en el círculo unitario, por lo que la coordenada y sería igual a seno θ. Así que el área sería media vez una vez senoidal θ. O seno θ dividido por 2. Geométricamente podemos ver que el área de este sector está entre el área de este triángulo más grande y este triángulo más pequeño. A continuación, lo que vamos a hacer es multiplicar cada término aquí por 2 dividido por seno θ. Aviso también cambié tangente θ en seno θ dividido por coseno θ. Ahora cuando simplificamos, el resultado es 1 sobre coseno θ. Mayor que o igual a θ dividido por seno θ que es mayor o igual que 1. Vamos a seguir, y llevar este resultado a la siguiente pantalla. A continuación tomaremos el recíproco de cada uno de estos términos, por lo que tenemos coseno θ sobre 1 aquí tenemos seno θ dividido por θ y, por supuesto, recíproco de 1 es igual a 1. Ahora hay una trampa aquí si tomamos los recíprocos de estos, y tenemos que revertir los símbolos de desigualdad, así que ahora tendríamos menos o igual en ambos casos. Con suerte, eso tiene sentido porque si compara la mitad y un tercio, por ejemplo sabemos la mitad es mayor que un tercio, pero si toma los recíprocos, tiene 2 y luego 3 para mantener una declaración verdadera, tendrá que revertir el símbolo de desigualdad allí. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el límite de coseno θ, y el límite de 1 a medida que θ se acerca a 0, este límite sería igual a 1. Esto ni siquiera se ve afectado por θ, esto es igual a 1, por lo que el límite, esto es igual a 1, el límite de esto es igual a 1, podemos concluir usando el teorema de compresión que el límite a medida que θ se acerca a 0 de seno θ dividido por θ también debe ser igual a 1. Bueno, hay otros dos límites especiales que queremos discutir brevemente, no los probaremos pero los verificaremos. Así que aquí está el primero que acabamos de discutir a continuación, el límite cuando x se acerca a 0 de 1 menos coseno x dividido por x es igual a 0 y luego, finalmente, el límite a medida que x se acerca a 0 de 1 más x elevado a la potencia de 1 dividido por x es igual a, donde hay número e. Sigamos y echemos un vistazo al segundo límite especial ahora. No vamos a probarlo, pero seguiremos adelante y veremos si podemos verificarlo. Miembro, hay 3 métodos para determinar un límite, uno de ellos es numéricamente, el otro es gráficamente. Veamos primero el problema con el gráfico. Utilizando tecnologías gráficas no siempre representa gráficamente las funciones con precisión, sabemos que esto estaría indefinido en x igual a 0, por lo que en realidad hay un agujero aquí. Sin embargo, podemos ver que a medida que nos acercamos desde la derecha y la izquierda podemos ver que el valor de la función se acerca a 0.
que es el valor de este límite especial. Otra forma sería mirar el valor de la función a medida que x se acerca a 0 aquí en el medio. Así que avancemos y tomemos un momento y comparemos eso. El valor de la función cuando x se acerca a 0, por lo que escribimos nuestra función en y1. Vamos a nuestro conjunto de tablas, y cambiemos la variable independiente para preguntar. Vaya a nuestra tabla y simplemente escribimos estos valores. Así como pueden ver a medida que nos acercamos a 0 desde la izquierda, estos son los valores de la función, sigamos y registremos esos. Y desde la derecha vamos a tener los mismos valores, solo signos diferentes. Así que aquí tenemos positivo 0,5, positivo 0,05 y puedes ver que esto se acerca a 0, así que adelante y acepta este segundo límite especial. El último límite que queremos ver es este nuevamente. Si observa el gráfico, puede ver que esta función no estaría definida en x igual a 0, por lo que habría un agujero aquí. Pero todavía podemos acercarnos desde la izquierda y la derecha, por lo que este límite va a existir, puede ver que se acerca al valor que es menor que 3. El miembro E es aproximadamente 2.718, y sigamos adelante y verifiquemos esto también con nuestra tabla. Así que volveremos y cambiaremos nuestra función para que y1 tengamos nuestra función. Vamos a nuestra mesa. Y pueden ver los últimos valores que tenemos, sigamos adelante y agreguemos también los valores positivos. Que a medida que x se acerca a 0 parece que se acerca a 2.718. Así que seguimos adelante y aceptamos este límite especial también nuevamente. Estas no son pruebas, pero esta es una buena verificación del límite especial. En el siguiente video hablamos sobre cómo encontrar otros límites usando estos límites especiales. Gracias por mirar.